Bello mi Cristo es, hermoso y sin igual, y obra maestra hará Cristo en mí. Límpiame, cámbiame, Cristo, transfórmame, siembra tu espíritu en mi corazón. Nuevamente, buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a esta preciosa tarde a estudiar, a continuar con la lección que dejamos el día de ayer, de continuar con esto que empezamos ayer y que nos dimos cuenta de los sacrificios y de las ofrendas que el pueblo judío tenía que hacer para dar gracias a Dios por lo que Él les daba, por la paz, por el amor, por la guerra, por las victorias, por la tierra que producía frutos, por la lluvia, la temprana y la tardía. Y el pueblo judío cogió los sacrificios con el tiempo para ser agradecidos con Dios y darle a Dios lo que querían darle de corazón puro y de sinceridad. Luego nos centramos en el sacrificio de Jesús, aquel hermoso sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Una ofrenda viva, una ofrenda de gratitud, y a pesar de gratitud también una ofrenda que hizo por el pecado, por salvarnos de la condenación eterna. Jesús se ofreció por nosotros como el cordero sacrificial en medio de un, como se podría decir o afirmar, en medio de un altar. Se sacrificó por nosotros, una ofrenda que ofrendó su propia vida por nosotros y la entregó al Padre. Y el Padre aceptó ese sacrificio, como habíamos visto. Que las ofrendas del Antiguo Testamento se cumplieron en el Señor Jesucristo y que ahí estuvo el más grande, la más grande ofrenda que cualquier ser humano haya hecho por los hombres, pero fue Jesús el que lo hizo. Era imposible que un ser humano común y corriente se ofreciera por el pecado o por la culpa de los demás, pero Jesús se ofreció por nosotros en un sacrificio vivo y en una ofrenda gratificante, en olor fragante al Padre Celestial. También miremos nosotros cómo esa adoración, esa comunión, esa ofrenda voluntaria que se hizo en el Antiguo Testamento, que después fue realizada por Jesús, también incluyó ofrendas de gratitud y voluntaria, ofrendas de grano y de paz. ¿Qué es lo que Dios quiere hoy con nosotros? ¿Qué Dios quiere de nosotros? Que se sigan haciendo esas ofrendas hoy, esas ofrendas de grano y de paz, esas ofrendas voluntarias, porque Jesús lo hizo y lo hizo por amor a nosotros, pero nosotros hoy continuamos con estas ofrendas. Observe lo que dice Primera de Pedro 2:4. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiero que miremos aquí algo bien importante. No que hayan cesado las ofrendas de grano y de paz. Las ofrendas hoy se siguen haciendo otro tipo de ofrendas.
Pero ese tipo de ofrendas debe hacerse, dice, para ofrecer. Note bien la última parte del verso. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, mi querido hermano, que hoy nosotros ofreceremos a Dios también sacrificios espirituales a Dios, al Padre, por medio de Jesucristo. Ya no era a través del sacerdote levita, ya no era a través de los machos cabríos. Ahora, todo lo que hagamos de sacrificios espirituales que debemos ofrecer a Dios son por medio de Jesucristo. Y es notable que Jesús lo hizo por nosotros, porque Jesús lo que hizo fue acercarse al Padre directamente al romper el velo, al entrar directamente al lugar santísimo y estar sentado a la diestra de Dios. Entonces él entrar allá, ahora es el intermediario por nosotros. Él ahora acepta los sacrificios que nosotros demos, pero van indirectamente por medio de él hacia el Padre Celestial. Por eso dice, en la última parte, para ofrecer nosotros como piedras vivas, seamos edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, que hoy seguimos ofreciendo sacrificios espirituales al Padre. Y Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Al nosotros ser bautizados en la muerte de Cristo, ya tenemos un acceso directo al Padre Celestial para ofrecer sacrificios espirituales. Porque Jesús no está en el tabernáculo, porque eso ya desistió, ya dejó de ser. Ahora Él está sentado. Imagínense la imagen, hermanos. Por un momento, imagínense al Señor Jesucristo sentado al lado del Padre. Ahí está Jesús. Y por un momento, imagínense que todo delante de Jesús hay un altar. Hay una mesa grande ahí. Y ahí en esa mesa están todas las oraciones que usted hace. Y delante de esa mesa están las obras espirituales que usted hace. Y solamente hay una cosa para que el Padre Celestial las acepte. Y es que Jesucristo las coja y le diga al Padre, haz conforme a tu misericordia con la hermana Lucía, porque ella es tu hija, aceptó mi sacrificio y ahora yo di la vida por ella y ella aceptó. Obra con ella. Entonces el Padre obra. Jesús es el intermediario. Nuestras oraciones y sacrificios suben al cielo y están allá en el altar del Señor. Por eso es muy importante que nosotros entendamos esto que dice el Señor. Nos conectamos con las ofrendas por el pecado cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y somos bautizados. Ahí, inmediatamente, hay la conexión directa con el Señor. Porque cuando usted se bautiza, es una ofrenda que usted está haciendo a Dios por sus pecados. Le está diciendo al Señor, perdona mis pecados. Estoy delante de ti. Ofrezco mi vida a tu servicio. Contra ti, Señor, he pecado. Aquí están mis pecados, mis culpas. Y cuando usted se sumerge, es la ofrenda que usted está y la sangre de Jesús lo limpia y sus pecados son perdonados.
Nos conectamos con las ofrendas de comunión también y de compañerismo cuando vivimos vidas de sacrificio, de servicio. Cuando nosotros nos bautizamos y entramos a la comunión directa con el Padre por medio de Jesucristo, nosotros entramos a una comunión de compañerismo con Dios y con los hermanos y empezamos a hacer ya una vida de sacrificios, de servicio. Ya empezamos a servir a Dios y a servir a los hermanos. Ese es el compañerismo. Esa es la ofrenda que ahora tenemos. El servir a Dios y el servir a los hermanos. ¿Recuerdan aquel pasaje de Juan cuando Jesús le dijo, un mandamiento nuevo os doy? Ese era un mandamiento nuevo que inmediatamente empezó a regir a los discípulos y a los apóstoles, a amarse unos a otros y a servirse unos a otros como el Señor les sirvió y se entregó por ellos. Eso es lo que nosotros adquirimos. Al unirnos con Cristo en su muerte, estamos en un estado de muerte al pecado y ahora estamos capacitados para llevar vidas santas de sacrificio. Las vidas santas que reflejarán nuestra vida en el momento de nuestra conversión. Una vida de utilidad y de servicio al Señor y a los demás. Ya, como dijo el apóstol Pablo, ya no éramos instrumentos para servir a la carne, sino instrumentos para servir a Dios. Ahora tenemos la capacidad de llevar unas vidas puras, unas vidas santas, llenas de amor. Irradiamos amor, irradiamos ternura, irradiamos santidad ante las personas que nos ven y ante Dios. Eso es lo que reflejamos de ahora en adelante. Debido a que somos santificados ahora, somos llamados a vivir vidas piadosas, vidas sacrificadas, porque a través de Cristo ahora lo podemos hacer. A través del Señor Jesucristo, nuestras vidas ahora son compenetradas con el Señor y reflejamos lo que el Señor era y lo que el Señor es. ¿No han visto por ahí cuando dicen ese Señor tiene una cara de ángel? ¿No han visto? ¿No ves ese Señor tiene una cara de santo? Porque eso es lo que vamos a reflejar ahora. Cuando uno ve cristianos tristes, amargados, desesperados, afligidos, consternados, los vemos agachando la cabeza o los vemos de mal genio y de mal carácter, entendemos claramente que Cristo no está ahí. Porque aún el cristiano fiel y santo, cuando tiene dificultades, su rostro no es de oprimido, su rostro no es de llevado, su rostro tiene tristeza, pero al mismo tiempo refleja una santidad. Eso es lo que refleja el cristiano. La cara del cristiano hasta cambia, el semblante es hermoso y está dispuesto a servir al Señor. No importa el sacrificio que tenga que hacer, pero está dispuesto a servir al Señor. Nosotros tenemos una vida sacrificial a través de Cristo. Nosotros la tenemos porque así debe ser. Una vida dedicada, una vida de devoción, una vida de santidad, una vida de piedad, es la que tiene el cristiano y es la que debemos reflejar. Sí, hay momentos de dolor, pero esos momentos de dolor no opacan nuestra actitud de ser cristianos. Hay cristianos que cuando tienen momentos de angustia, en vez de reflejar lo que realmente es de santidad, empiezan a
ponerse bravo con todo el mundo y con los hermanos. Recuerdo una hermana que cada vez que la visitaba me decía alegre porque la visitaba, pero un día yo no sé qué tuvo por allá un problema y dijo, hoy no quiero ver a nadie, ni lo quiero ver a usted. Yo iba a orar con ella, íbamos a leer la palabra. No, el cristiano no es así, porque aún en la adversidad, la santidad se refleja. ¿Por qué? Porque ni los problemas, ni las dificultades, ni los dolores están por encima de mi vida sacrificial a Cristo. Muchas veces la gente me dice, usted vive alegre a toda hora. ¿Y por qué de estar triste? ¿Por qué? Si estoy con Cristo, ¿cuál es el problema? Si mi vida es un servicio al Señor. Y eso es lo que debe ser. Vida sacrificial a través de Cristo. En Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, o sea, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Usted ofrece a Dios sacrificios de alabanza. Alabanza cuando cantas, alabanza cuando hablas, alabanza cuando aconsejas, alabanza cuando miras, que de su boca salgan palabras de dulzura, palabras de amor, palabras de edificación, palabras de aliento a la gente, palabras de esperanza. Es la que debe salir del corazón del cristiano, porque ofrece sacrificios espirituales a Dios por medio de la alabanza. Porque usted no puede ser cristiano que va el domingo y canta y entre semana dice malas palabras, ofende, ultraja, maldice. Eso no debe ser en el cristiano. Siempre debemos ofrecer sacrificio de alabanza. Y esto es un sacrificio, hermano. El hablar bien, el comunicar las cosas bien, decentemente, con amor, con ternura. Aún en la exhortación deben haber palabras de dulzura, palabras de esperanza, frutos de labios que confiesen su nombre. Usted ahora es una vida sacrificial a Cristo, a través de Cristo a Dios, predicando la palabra, orando, enseñando la palabra, viviendo la palabra. Son sacrificios que muchas veces pasamos por alto hacia la gente. Ofrezcamos, es un sacrificio voluntario. Usted lo hace voluntariamente al Señor. El Señor no te obliga. El Señor no está ahí para que tú hagas eso. Es algo voluntario que usted debe hacer, porque el que venga al Señor viene voluntariamente a servir al Señor, cantando, orando, predicando, estudiando la palabra, ayudando a otros a que comprendan, ayudando al desanimado, ayudando, construyendo hogares, construyendo vidas, dando ánimo a la gente a seguir al Señor. Eso es lo que ofrecemos a Dios. Nuestros labios. De la misma manera que hablamos un día o nos hablaron, yo tengo que cambiar mi forma de hablar, mi forma de expresión hacia la gente, para que la gente vean y entiendan que yo estoy sirviéndole al Señor y le sirvo voluntariamente y con amor, en sacrificio. Es una vida, hermano, de sacrificio para el Señor. Es un sacrificio. Millones de personas hay en el mundo y andan perdidos. Pero usted y yo hemos decidido ofrecer al Señor nuestras vidas, toda nuestra vida. Y estamos ofreciendo nuestra vida en sacrificio al Señor. Una vida sacrificial a través de Cristo. Y podemos verlo ahí en Hebreos 13:16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis
porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El ayudar a las personas, el socorrer a las personas, el ayudar con el pan, con el trigo, con la cebada, con el grano que antiguamente se daba, no ha dejado de darse. Hoy se tiene que dar. Ayudar a los necesitados, al desamparado, al desvalido, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Seguimos siendo una vida sacrificial a través de Cristo. Ahí no paró todo. Hay muchos cristianos que piensan que se bautizaron y ahí se acabó todo. Ahí no se acabó todo. Ahí empieza todo. Empieza a ofrecer sacrificios a través de Cristo. Muestre hospitalidad sin quejarse. Cuando usted vaya a hospedar a un hermano en su casa, hermano, no se queje. Que me toca servirle, que me toca prestarle la cama, que ahora se va a quedar en el cuarto y tengo que darle comida, hasta tengo que cocinarle. No, no se queje. La Biblia dice en el texto sagrado de Hebreos 11 que sin saber muchos hospedaron ángeles. Y hospedar a un hermano es hospedar a Cristo. Muestre hospitalidad sin quejarse. Que haya alguno necesitado que en su vida necesite darle usted protección bajo su techo, debe dárselo sin quejárselo, sin quejarse, porque de esos sacrificios se agrada a Dios. Y ese sacrificio, mírenlo por donde lo mire, hermano. Que usted lleve a un hermano a su casa a quedarse por 8 días porque va de predicación a un pueblo, a su ciudad, o porque va a hacer algo. Sí, de pronto es duro que se quede en mi casa yo servirle, pero es un sacrificio que usted está haciendo para Dios. Para Dios lo estás haciendo. No hagamos sacrificios con mala actitud. Cuando ayudemos a un hermano, no lo miremos con mala actitud. Hagámoslo para Dios, porque es un sacrificio para Dios. Siempre debe usted pensar lo que pensó David. Hacer sacrificios para Dios. Ayer vimos un ejemplo de David, pero hay otro. David vio que el pueblo estaba mal y le tocó subir una colina inmensa. Y subió esa colina a hacer sacrificios para que cesara la mortandad del pueblo. Y cuando llegó arriba al peñasco, que le tocó subir a pie una montaña, imagínese una montaña bien alta, y hasta allá llegó. Y cuando llegó, había un hombre que tenía un ganado allá. Cuando supo que era el rey, le dijo, coge todo y sacrifica al Señor. Pero él dijo, no, lo pagaré. Porque es un sacrificio que él iba a hacer personal para Dios. Y así lo hizo. Le compró el ganado y sacrificó a Dios. Pero le costó, porque fue un sacrificio que él hizo. Y nosotros, cuando ayudamos al prójimo, cuando le damos de comer al hambriento, cuando vestimos al desnudo, cuando amparamos a la viuda, estamos haciendo un sacrificio para Dios. Pero hágalo con buena actitud, siempre recordando el ejemplo del Señor Jesucristo. Cosas buenas son sacrificios voluntarios. Nadie te obliga a hacerlo. Es usted que lo hace por voluntad, por agradecimiento a Dios, porque lo ha prosperado, porque le ha dado salud, porque le ha dado vida, porque le ha dado una familia, porque le ha dado cosas maravillosas. Dé también esos sacrificios agradables a Dios. Es una vida sacrificial la que hacemos a través de Cristo. En Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, dijo Pablo. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Fue olor grato, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Qué bendición la que tuvo Pablo. Muchas iglesias contribuyeron de sus ofrendas
para ayudar a Pablo mientras estaba predicando el evangelio por la Europa de ese tiempo, por Tesalónica, por Corinto. Y muy pocas iglesias participaron en ayudarle. En olor fragante, en sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que debía ser una vida de sacrificios a través de Jesucristo. Todo lo que hagamos es a través de Cristo. Un hermano muy querido tenía su empresa y de su plata, de su dinero, ayudaba a predicadores en el mundo entero, de África, de China, de América del Sur, de América del Norte, de Europa, los ayudaba. De su empresa, los tenía en su cuenta y les ayudaba para predicar el evangelio en sus diferentes países. Pero lo hacía de él, porque él entendía que era un olor fragante, un sacrificio individual agradable a Dios, porque le daba gracias por lo que le había dado, por cómo lo había prosperado y porque tan importante servir al Señor. Así es, hermanos, individualmente ayudan a otros en diferentes partes, con un peso, con 2 pesos, con $1, con $2, pero es un servicio, es un sacrificio que se hace para la gloria de Dios. Cuando usted ayuda a una familia creyente, a una persona, a un hermano que está en necesidades, eso es un olor fragante a Dios. Es un sacrificio acepto, agradable a Dios. Y por eso esta vida sacrificial a través de Jesucristo es una vida de servicio. Pero ese servicio se ve reflejado cuando ayudas al pobre, al necesitado, sin quejarse y sin titubear. Ayudar para los santos, ayudar para la predicación, son cosas que el Señor las recibe porque usted las da con un sacrificio voluntario. Y ese sacrificio voluntario es recibido delante de Dios. Un hermano en cierta ocasión fue a donde una hermana y le llevó determinada cantidad de cosas. La hermana se sorprendió y el hermano le dijo, es que yo quiero darte esto, yo. Y otro hermano le preguntó, ¿y por qué lo hizo? Porque le dio eso. Y él dijo, porque quería hacer este sacrificio voluntario a Dios. Porque al darle a un hermano, estoy haciendo un sacrificio voluntario a Dios. No pensemos, hermanos, que la vida de sacrificio es estarse ahí y de ahí nomás, ir a la iglesia el domingo y ya, y no. Es ayudar al pobre, al necesitado de la iglesia. Es trabajar unido para Dios, para la iglesia. Hay un ejemplo en la Biblia, el ejemplo de la viuda. En Lucas 21, de 1 al 4, dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Que cuando usted dé ofrendas, porque la ofrenda era para el santuario, era para lo religioso, era para los sacerdotes levitas que se encargaban de las horas del culto, de la adoración, de todo lo concerniente al servicio del Señor. Y muchos daban lo que les sobraba, porque tenían. Pero esta mujer hizo una obra de sacrificio grande, porque era para ayudar a otros, para ayudar a que se siguiera alumbrando el templo, a que siguieran, que hubiera más
aceite para las lámparas, que estuvieran los atuendos de los sacerdotes, que se estuvieran haciendo todo lo concerniente al culto religioso. Y ella dio de lo que le sobraba, no dio de lo que le sobraba, era de lo que tenía. Y lo único que tenía, pero en su mente, en la mente de la viuda, era servir al Señor más por sacrificio al Señor. Ella lo dio así, en un sacrificio vivo, en un sacrificio santo, agradable a Dios. Y estas letras de oro y divinas quedaron en el libro de Lucas para que cada vez nosotros las leamos y las veamos, que no hay ninguna excusa para hacer sacrificios a Dios con lo mucho o lo poco que tengamos. Esta mujer dio y quedó ahí en el libro de Lucas para que la leamos y la veamos como un ejemplo grande de que uno, cuando quiere hacer sacrificios individuales, no tiene ningún obstáculo para hacerlo. La vida sacrificial es a través de Cristo. En Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestras propias vidas deben ser un sacrificio voluntario al Señor. Su vida, mi vida, la vida del cristiano es una vida sacrificial a través de Cristo. Sí, hay muchas cosas que hacer en el mundo. Hay estar así, estar allá, vivir así, vivir allá, pero hemos decidido entregar nuestras propias vidas, nuestros propios cuerpos, dice ahí, en sacrificio vivo. Ya no entrego mi cuerpo al pecado, a la maldad, a la concupiscencia, a la codicia, a la avaricia. Lo entrego al Señor, mi propio cuerpo. Se lo entrego al Señor en sacrificio vivo. Y todos los días mi vida va a ser reflejada en Jesucristo. Por eso todos los días oro. Por eso todos los días leo la palabra. Por eso todos los días permanezco en un culto racional, en sacrificio vivo al Señor. No radicalmente, como dijo un señor, o sea que tenemos que vivir ahí pegados de la Biblia, perdón. Tenemos que estar pegados de la Biblia, tenemos que estar pegados de la iglesia. No, no es así. Ese radicalismo absurdo no es. Cuando dice un cuerpo sacrificio vivo, es nuestra vida al servicio de Dios. Si usted está trabajando en su obra, en su de empleado allá, en su oficina, usted lo está haciendo para el Señor. Todo lo está haciendo es para el Señor, porque usted está trabajando, está utilizando su tiempo para trabajar, pero para dar testimonio también de Dios. Y va a hacer lo honesto, lo correcto, lo justo, lo que debes hacer al servicio de Dios. Su vida anda en torno a Dios y cualquier cosa, obra o vuelta que usted haga es para Dios. ¿Por qué es para el servicio a Dios? Un hermano decía, es que los muchachos de la iglesia todos quieren ser universitarios y se graduaron y tienen sus puestos, pero en su vida no hay reflejo de Dios. Se alejaron de Dios. No volvieron a la iglesia. No siguieron haciendo obras. ¿Por qué? Porque nuestra vida en la oficina, nuestra vida en el trabajo, nuestra vida va a ser reflejada en lo que nosotros estemos haciendo al servicio de Dios. Y si yo voy a construyo una casa, soy constructor, allá estoy construyendo una casa lo mejor posible porque es para el Señor. Estoy haciendo mi trabajo como cristiano, como hombre de Dios, haciéndolo bien. Así ellos no me reconozcan, pero Dios sabe que lo estoy haciendo de la manera que a Dios le agrada, justa y honestamente. Es lo que dice el Señor. Nuestros cuerpos para Él.
nuestros cuerpos para servir al Señor. Hace varios años, un hermano que fue a África, a Ghana, un país africano, un país donde también hay pobreza y un país donde todavía hay aldeas de mujeres, aldeas primarias. Se fue a predicar a una iglesia pequeña que hay en una tribu, y allá se reúnen los domingos por la tarde. El hermano me compartió estas fotografías cuando él fue allá. Y cuando de repente va a entrar a una hermana cargando su bebé en la parte de atrás, como usted lo puede ver. Después de la reunión, él preguntó sobre la hermana y le dijeron que ella vivía a casi 4 horas del salón de reunión y que le tocaba venirse a pie porque no había ni burro, ni camello, ni carros. Pero que ella se sacrificaba el domingo desde esa lejanía, caminando por el desierto, por la selva quizás, o y en el calor del día, y ponía a su niña en la parte de atrás e iba al culto de adoración. Es un sacrificio voluntario que ella hace al servicio del Señor. Es voluntario, hermanos. Nosotros hacemos sacrificios voluntarios al Señor. Y pongo el ejemplo porque muchos les cuesta hacer sacrificios voluntarios al Señor. Y viven a 1 hora del salón de reunión y tienen carro y no llegan. Y dicen que y ponen cualquier cantidad de excusas para hacer un sacrificio al Señor. ¿Cuántos de nosotros también ponemos sacrificios y nos quejamos? Esta mujer llegaba alegre y llegaba feliz al servicio de adoración y añadió el hermano, hermanos, y no se quería ir. Y cuando se acabó el culto, no se quería ir. ¿Y cuántos hermanos cuando están en el culto ya se quieren ir? Que el predicador no se alargue, que tengo que ir a almorzar, que tengo que ir a un compromiso, que tengo que hacer esto o aquello. Es buena reflexión. Nosotros ofrecemos sacrificios voluntarios a Dios. Hoy el mundo sigue en el sacrificio espiritual. Hoy seguimos en la era sacrificial también. Necesitamos hacer sacrificios al Señor. En Efesios 5, 1, 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nuestra vida sigue siendo una vida sacrificial. Un hermanito que tenía en el WhatsApp y me escribió por el WhatsApp. Me dijo, oiga, pero usted tan cansón, todos los días con ese programa ahí. No sea cansón, no canse la gente, me decía. Él no entiende el sacrificio que uno hace para el Señor. Y entonces yo me tomé el atrevimiento de borrarlo de mi WhatsApp. Son cosas voluntarias que las debemos hacer para el Señor, al servicio de Dios. Hoy continuamos con los sacrificios y ofrendas agradables a Dios por medio de Jesucristo, mi hermano y mi amigo. No se canse de ofrecer estos sacrificios porque al Señor le agradan, al Señor le gustan y Él se siente complacido
de que usted, mi hermano, haga estos hermosos sacrificios para Dios, porque Él así lo destinó, así lo dejó, y usted será bendecido por Dios al hacer esto con mucho amor y con gratitud. Gracias por su atención. Le pido al hermano Jorge Campos que por favor nos despida en oración. Ahí le puse el volumen, hermano. Listo, hermanito. Oremos. Padre bueno, te damos gracias, bendito Dios, por